de enfermedades que aumenten. Vamos, hermanos, a continuar con el estudio de la concurrencia. Yo creo que este es el del tercero. Primero hablamos de la providencia, después la creación, la providencia, que Dios cuida el mundo y provee todos los medios, que la tierra no se va a calentar. Las personas del el cambio climático, a nosotros el que niega eso le llaman negacionistas, pero nosotros creemos que este planeta, los activistas del calentamiento global, nosotros creemos 100% que Dios lo está cuidando. Eso se llama preservación. Todavía que son muy importantes el de la preservación. Entonces ahora empezamos el miércoles antepasado a hablar de la concurrencia. Entonces decíamos que concurrencia, así como usted dice que en una actividad, un show, un teatro, un juego de baloncesto, de fútbol, de soccer, si te preguntan a una iglesia, concurrieron muchos, fueron muchos. Eso es concurrencia, participar. Entonces estamos demostrando que en la concurrencia, primero está la causa primaria de todo. La causa primaria es Dios. Y la causa secundaria, que somos nosotros y la naturaleza. Las leyes que Dios le estableció a la naturaleza. Y nosotros participamos. Concurrencia es participar a los jóvenes. Así que yo sé que en las iglesias casi no se estudian esos temas, porque hay grupos que no pueden estudiarlos. Un ejemplo, respetando siempre. Los arminianos, ellos no creen en la concurrencia. Los jesuitas, que fue un movimiento en el siglo XVI, creo, antirreforma, para combatir la reforma, porque la reforma le hizo un hoyo, un hueco muy grande a Roma. Entonces ellos formaron los jesuitas para combatir como una contrarreforma, combatir la reforma. Ellos no creen en la concurrencia. Se cree que este papa, que lo bendecimos, Francisquito, él es jesuita. La ideología de los jesuitas es un poquito comunista, ¿sabe? Usted diría, pero ¿cómo es eso? ¿Un cristiano comunista? ¿Sabe? Comunista cree en la evolución, no cree en Dios, cree en ideología de género. El socialista estaba a favor del aborto. Y hay papas así, comunistas. Eso me lo pueden, lamentablemente. Siempre enséñale a sus niños que no anden detrás de los hombres porque hablen bonito, de los políticos. Porque el ciudadano va a llegar un momento que hay personas apolíticas que no votan. A mí me gusta votar siempre porque es una responsabilidad. Pero a los adolescentes y los niños, no le enseñe por hombres, no, que se habla más bonito, que ese es más elocuente, que ese tiene mucho carisma, no enseñe por eso. Enséñele siempre a los hijos la filosofía, ¿qué cree ese hombre? ¿Cuál es su pensamiento? Eso sí, no porque hable bonito. Aunque hable feo y sea hasta malcriado, no importa cuáles son los principios. Y si esos principios están acorde con lo de la Biblia, siempre dígale, apoya ese. Ejemplo, un hombre que esté en contra del aborto, esté en contra del homosexualismo, respetando siempre. Uno puede estar en contra y eso no es como nos han bautizado homofóbicos. Yo estoy en contra personalmente, hermanos, del homosexualismo, pero no soy yo, es Dios, porque la Biblia lo dice, el espíritu de Sodoma. Pero yo he tenido muchos amigos homosexuales, o sea que yo los amo. Entonces, ¿por qué ellos me dicen homofóbico? Eso se llama manipulación del lenguaje. Y amigos, no diga amigos de lejos, amigos, que me respetan y yo los respeto. He tenido ovejas en la iglesia homosexuales. No, yo no me pueden llamar homofóbico porque yo esté en contra. Una cosa es que usted esté en contra de la conducta. A otra cosa es que usted ame a la persona.
Yo tuve un familiar homosexual. Me perdona hablar tan claro así. Yo andaba con él para arriba todos los días. Un primo. Era el primo que yo más quería. ¿Por qué tú me vas a decir homofóbico? Y de mi primo, se ve como imprudencia, pero hermano, por Dios, usted, eso hace 100 años, usted nunca va a conocer a ese muchacho. Él partió ya. Sí. Entonces, ese joven, yo me crié con él, con mi primo. Lo amaba, lo quería. Él era homosexual. Y salía con él. Mi primo, mi mejor amigo, y lo quería. Cuando él se enfermó, recuerdo que murió de SIDA. Yo lo lloré y estaba al lado, no me le despegué del lado. Y era homosexual, pero un homosexual de esos que se ponen peluca y vestido, transgénero, sí. Entonces, ¿por qué esta ideología me vienen a confundir? Que yo le tengo odio. La fobia es una enfermedad psiquiátrica. Eso se llama manipular el lenguaje. El hecho de que usted rechace el pecado, eso no es fobia, hermano. Fobia es un trastorno mental. Eso lo inventaron ellos. Es como lo mismo del aborto. El aborto crudamente es un asesinato. Eso no se llama interrupción del embarazo. Le han puesto interrupción del embarazo. Eso es manipular el lenguaje. Porque una cosa que interrupción es, hermano, que usted está haciendo una actividad. ¿Me está entendiendo, joven? La está haciendo y la deja de hacer para reanudarla después. O sea, cuando usted está lavando los platos y alguien te llama por teléfono, usted para, eso se llama interrupción. Deja de hacer lo que estaba haciendo, atiende la llamada, cuando termina, la reanuda. Pero un embarazo no es interrupción, eso es falso, porque después que usted mata al muchacho no puede reanudarlo. Usted puede interrumpir un trabajo, pero después proseguirlo. Entonces ellos no le quieren llamar asesinato, sino interrupción del embarazo. Entonces no te dejes confundir por estas ideologías que le están haciendo mucho daño al pueblo de Dios y a la gente. Y a los jóvenes, si van un día a votar en política, enséñele eso. Mira a ver si está a favor o en contra del aborto. Si cree en Dios. El comunista no cree en Dios, hermano. El socialista es pro terrorista. Apoyan el terrorismo. Ellos se inclinan por el mundo, la yihad islámica, musulmán. Pero que entonces son mismos, el islamismo, son mismos, aunque son amigos, en el fondo lo van a destruir a ellos porque el Islam con Mahoma, el Corán, creen en Dios. Pero que así que está el mundo. Entonces hay que enseñarle la filosofía. ¿Qué piensa? ¿En qué cree? Un ejemplo, el problema de esas guerras, ellos le llaman, hermano, guerra santa. Eso no es de tierra. En el Medio Oriente hay que ser la prensa desinforma y creen que va a llegar la paz. No va a llegar la paz nunca, porque si es por algo territorial, la paz llegaría, porque se reparte el terreno. Un ejemplo, si yo estoy peleando contigo por este atril, puede llegar a un acuerdo. Esto es un atril. Podemos llegar a un acuerdo. Y vamos a hacer una cosa, vamos a venderlo, porque no se puede dividir, se daña. Y tú me das la mitad y yo la mitad. Pero la guerra en el Medio Oriente no es por, eso es mentira, no es ni por agua, ni por petróleo, ni gas, ni tierra, hermano. Es una guerra ideológica, es algo espiritual. Es la bestia, el anticristo contra Dios. Por más vuelta que usted dé, es espiritual, por eso no vas a terminar.
Los árabes, el Islam, el Corán, los hijos de la libre, ellos dicen, y todas las organizaciones mundiales, ellos dicen que Israel es un obstáculo para el Islam, porque ellos no quieren saber del judaísmo ni del cristianismo, que son obstáculos, y ellos nos llaman a nosotros herejes, los infieles. Entonces desde niño a ellos les enseña, es el problema, es una guerra ellos le llaman santa, que santa no es, no hay guerra santa, religiosa, hermano. Es de aquí la guerra, no es por nada físico. Entonces ellos dicen que todo el mundo tiene que ser del Islam pertenecer. Y el obstáculo grande de ellos somos nosotros los cristianos y los judíos. Entonces es ideológica, no vas a terminar. No es de tierra, te están engañando. Que este pedazo es tuyo, no, ni de dinero, hermano, es ideológica. Es de creencia. Ellos dicen que todo el mundo entero tiene que ser Islam. Entonces el Corán manda, ahí yo vi un representante de ese grupo terrorista de Hamas, que ellos dicen que una muerte es como una boda. Glorifican la muerte, es la cultura de la muerte. En Occidente no piensa así. Porque el tú matar a un cristiano o a un judío, ahí mismo ellos creen que van al paraíso y que Dios te galardona por eso. Oye, qué terrible estado, que es el mismo espíritu a través de Mahoma de Satanás. El que no piensa igual que ellos quieren convertir, no es con Israel, después vienen por nosotros, a Occidente, al Islam, todo el mundo que sea Islam. Porque ellos creen que cuando el mundo se convierta al Islam, ahí es que Dios va a establecer su reinado. Entonces esa guerra no va a terminar, hermanos. Es la guerra del anticristo con la bestia contra Cristo. Pero los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de Jesucristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Entonces uno tiene que abrir los ojos. Cuando usted escuche, no, que va a haber paz, no va a terminar. Porque es ideológica. Ellos quieren que, para que Dios venga a gobernar, el musulmán, el Islam, ellos dicen que todo el mundo tiene que ser del Islam. El islamismo radical. Por eso el empeño de ellos no es esa tierra de Israel, es un puñado de hombres. Ellos quieren desaparecer Israel y al cristiano porque son un obstáculo para que el mundo sea musulmán. Entonces no es una guerra de tierra, hermanos. Eso está claro, es algo espiritual, religioso. Entonces, tremendo error, porque ¿quién te ha dicho a ti que una persona tiene que tener libertad? Que porque tú no seas prosélito de una creencia, hay que matarte. ¿Y por qué? Por eso es que la Constitución de los Estados Unidos es tan hermosa. La primera enmienda manda a respetar las religiones. Y el musulmán no acepta eso. Ellos dicen que a nosotros nos dice son infieles, tienen que morir. El momento de más felicidad de esa yihad islámica es cuando matan, hermano, a uno que cree en Dios, un cristiano o un judío. Entonces, todas esas organizaciones ayudan a esos grupos terroristas, como Hamas, Hezbollah, los sunitas, chiitas, los ISIS, que ya desapareció, Al-Qaeda, que ya desapareció. Y lo ayudan, pero eso no va a terminar porque ellos lo que es algo religioso. Y a nosotros nos llaman los infieles. Nos llaman Satán, porque la mujer es más libre en el occidente que el oriente, porque viste así también.
Entonces siempre hay que ir, en estos son tiempos que la iglesia tiene que estar enterada de todo lo que está pasando en el mundo y de lo que pasa en el Medio Oriente. La iglesia, los cristianos tienen que amar a Israel, hermano. Todas esas gentes que han muerto desde el 7 de octubre hasta hoy, si ellos no atacan, no hubiera muerto nadie, 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 nadie. Y hay que enseñarle eso a los muchachos. Tenemos que orar por Israel, amar a Israel. Son los hijos de Dios según la carne de Abraham. Y Dios lo eligió a ellos. Y toda esa tierra donde estaba Palestina, Dios, ahí en Palestina, esas tierras que está Belén de Judea, ahí fue que nació Cristo, hermano. Eso no es de... Esa raza, la Palestina, lo que quiere decir filisteo, pero Israel fue condescendiente y le dio ese pedazo a ellos y la franja de Gaza. Pero ellos tienen ahí Belén de Judea, donde nació Cristo. Y el área de Cisjordania, Samaria, todo eso es de Israel, hermano. Se lo dio Dios. Y ese es el celo que tienen ellos. Canaán entera, todas esas áreas, Palestina, Israel, es de Dios, es de Israel. Se la dio Dios. Y el objetivo de estos pensamientos es para que no se sumen usted y yo a esos movimientos antisemitistas. Cuidado. Es mucha desinformación. Entonces, amados, estamos hablando de la concurrencia, que es la participación con Dios. Los arminianos no creen en la concurrencia, los jesuitas tampoco, los socinianos tampoco. Ellos dicen que hay una concurrencia general, que Dios establece un orden, la causa primaria, pero no interviene. Y después nosotros hacemos lo que nos da la gana. Ejemplo, vamos a explicarlo así. Los arminianos, en cuanto a la salvación, ellos dicen que Dios nos las dejó a nosotros. Él actuó, una causa primaria. Causa primaria es Dios, hermano, cuando Él actúa. Secundaria somos nosotros. Ten eso claro, primaria y secundaria. Entonces, en Jacobo Arminio, que es un semipelagiano, el Pelagio fue en el siglo V. Jacobo Arminio surgió en el siglo XVI, que fue un semi-pelagiano. A Pelagio le llamaron herejes. Me da un permisito. Entonces Arminio estableció en el siglo XVI 5 puntos. El primer punto de Jacobo Arminio fue que Dios elige según la presciencia, que como él sabe, él es omnisciente, él miró el futuro y él sabía quién iba a aceptar o rechazar a Cristo. El segundo punto es que si Dios es soberano, entonces el hombre no tiene ninguna responsabilidad. Si Dios es soberano en cuanto a la salvación, el hombre no tiene ninguna responsabilidad porque es Dios. Que ahí nosotros estamos de acuerdo. Eso fue Dios, todo. El tercer punto, el libre albedrío, que el hombre tiene una voluntad propia para ir al cielo, para aceptar o rechazar a Cristo. El cuarto punto es que cuando Cristo murió en la cruz, ahí no te justificó. Es una concurrencia para... Ellos creen la concurrencia así. Causa primaria, Cristo murió en la cruz. Pero en la muerte de la cruz, Él no te justificó. Perdón.
que estoy agripado hoy. Él te hace ahí justificable. Causa primaria, que una causa primaria, los arminianos, ellos dicen que Cristo murió, pero entonces usted es el protagonista, usted que decide ir al cielo. Si usted lo acepta, va al cielo y la cuida, se porta bien. Y si la rechaza, no va al cielo. La causa secundaria, usted. Entonces eso, ahí Dios deja de ser soberano y eso ya no es concurrencia. Ellos creen una concurrencia así, que en lo general Cristo te justificó, pero usted tiene facultad de rechazar esa justicia o aceptarla. Como dice un pastor, que usted se va a perder o a salvar de donde nosotros venimos, para hablar claro. Él hizo la medicina. Si usted se la bebe, se salva. Sí, porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. O sea que él dijo que nadie se va a salvar por ser pecador, que él hizo una medicina. Si tú te la bebes, te salva. Si no te la bebes, te vas para el infierno. Eso es una falsa enseñanza. Ahí no hay concurrencia. Esa es una concurrencia como la predican los arminianos. Que la causa primaria él establece y no interviene. Él la deja así. Entonces el hombre decide. El hombre tiene ahí en su propia voluntad decide si va al cielo sí o no. Si él acepta eso, él va al cielo. Si lo rechaza, para el infierno. Por eso los arminianos cuando aplican esto, lo preparan para que pueda ser congruente con su doctrina. El calvinismo enseña la salvación de otra manera, que usted estaba muerto. Y no es concurrencia, que ahí usted no hizo nada. Nosotros creemos que en la salvación no hay concurrencia. Porque es un sinergismo, un monergismo, una obra que hizo Dios solo. En la santificación hay concurrencia, usted participa. Ahora, en la santificación de la posición, no. Ahí usted no hizo nada tampoco. Fue Cristo que lo hizo todo. Algunos errores de la concurrencia. Vamos a señalarlos. Que consiste únicamente, algunos errores de la concurrencia. Recuerda, tenga fijo en la mente que concurrencia es participar. O sea que Dios es el autor primario, participamos nosotros y la naturaleza. Los deístas dicen que el hombre participa solo, porque Dios le puso y la naturaleza poderes, facultades para que actúe solo, sin Dios. Ellos separan a Dios. Los panteístas al opuesto dicen que Dios es el que hace todo y el hombre no participa. Nosotros decimos que participan todos. Eso es concurrencia. El hombre participa, la naturaleza participa y Dios participa. Eso se llama concurrencia. Entonces, en estos errores de la concurrencia consiste únicamente en una comunicación general de poder. Como yo dije ahorita, una comunicación general de poder, que Él en la cruz murió por ti. La concurrencia de los arminianos. Esa es su concurrencia. Si usted acepta, Él te hace justificable una comunicación general de poder. Él murió por ti. Causa primaria, Él murió por ti y por mí, ¿sí? Pero entonces ya ahí Dios está limitado. Dios no hace más nada ya. Es usted, el soberano ahí es el hombre. Él decide si va al cielo, sí o no. Así que le explican ellos. Y eso no es así.
Es una comunicación de poder sin determinar la acción específica en ninguna forma. Los jesuitas, yo le dije ahorita, los socinianos, como este es un estudio, yo lo puse aquí, los socinianos hay que señalar los errores. Fueron los seguidores de Lelio Socino, un teólogo italiano del siglo XVI. Ellos negaban la Trinidad, negaban la divinidad de Cristo y la omnisciencia de Dios y la omnipotencia. Esos fueron los socinianos en el siglo XVI. Negaban la divinidad de Cristo, que Cristo es Dios. Los jesuitas y los arminianos no creen en la concurrencia. Ellos creen en una concurrencia que Dios dio una ley y después usted es soberano, usted hace lo que quiera. Usted que decide el resultado y todo. O sea, para ir al cielo, si usted persevera y usted decide, usted va. Totalmente antibíblico. Entonces, esos tres grupos, nosotros aquí siempre señalamos el error. Los socinianos, los jesuitas y los arminianos. Recuerde siempre, hermano, cuando yo digo arminianos, eso surgió en el siglo XVI, que allí están la mayoría de las iglesias cayeron, la mayoría, el 90% carismáticas. Y cuando uno habla de esto, ellos, eso es lo que se incomoda. Es como echarle vinagre a la llaga. Ellos creen que la salvación depende del hombre, no de Jehová, y que el hombre se pierde. Por eso no pueden creer ni en la providencia, ni en la concurrencia, ni en la preservación. Y los arminianos sostienen que la concurrencia divina es solo una cooperación general, indiferente. O sea, que es una cooperación general indiferente, que Cristo murió en la cruz y se fue y esa justicia no se te imputó. Si usted la acepta, se te imputa. Si lo rechaza, no se te imputa. Depende de ti. ¿Te bebiste la medicina? Es una cooperación general indiferente. Usted es salvo. Si no te la bebiste, te llevó el que no te debe de llevar. De tal manera que son las causas secundarias las que dirigen la acción a su fin particular. O sea, ¿cuáles son las causas secundarias? Siempre somos nosotros. Entonces dicen los arminianos que son ellos que dirigen. La causa primaria es Dios. En la concurrencia, Dios tiene un plan, una voluntad. Causa primaria. Usa el hombre, causa secundaria. La naturaleza, causa secundaria. Pero Él dirige todo. Los arminianos dicen que no. Proverbios 16:33. Yo lo he leído eso la semana pasada. Me gusta este texto para hablar de concurrencia. Proverbios 16:33. Las Proverbios 16:33. Las suertes se echan en el regazo, pero la decisión es de Jehová. Esta concurrencia divina es común también a todas las causas, entendiéndolas en acción, pero en una forma que es enteramente indeterminada. Aunque estimula a la causa secundaria, la deja determinar su propio fin particular y su modo de acción. Pero si esta fuera la situación, estaría en el poder del hombre, mírenlo ahí, frustrar el plan de Dios. Y la primera causa, que es Dios, se convertiría en sirviente de la segunda.
O sea que cuando los arminianos dicen que el cristiano que decide ser salvo, entonces la causa primaria, Dios, se convierte en un sirviente, en un mendigo. Acéptame. O sea que es una enseñanza que derriba todos los atributos de Dios, porque entonces Dios no es poderoso. Dios no es soberano. Dios se convierte en un sirviente. El hombre estaría en el timón, dice aquí este teólogo. Entonces el hombre diría, o sea, la salvación, el hombre que tiene el timón, hermanos. Para los arminianos, para nosotros no. Nosotros lo tiene Dios. Hermosa la enseñanza de la reforma. Por eso seamos, como dice ese pensamiento, guardianes de la verdad, pero también prisioneros de la verdad. Para los arminianos, el hombre tiene en la salvación el control del timón. Y Dios es un sirviente porque Dios, Él murió. Y Él dice, a través de esa justicia usted va a ser salvo. Pero ya en general, solamente hasta ahí se quedó Dios. Entonces solo decide usted o yo. Ahí se me hace justificable. No me justificó. Calvino dice, ya me justificó. A los que antes conoció, y Pablo también, a esto justificó. Pero en la cruz Él no me justificó, dicen los arminianos. Porque el control lo tengo yo. Glorifican al hombre. Ahora, si yo me bebo la medicina y acepto esa justicia, entonces sí, ahí yo voy al cielo. O sea que el que decide soy yo, no Dios. Y Jesucristo dijo, nadie viene al cielo si no es por mí. No cabe en la mente esa doctrina, hermanos. Ni son congruentes. Entonces en esta doctrina el que tiene el timón es el hombre. Y no habría providencia divina. Por eso ellos no pueden estudiar la providencia. Otros errores de esta doctrina de la concurrencia. Dos, que la obra de Dios y la de la criatura en concurrencia están coordinadas. O sea que trabajan juntos iguales los dos. Nunca compare a Dios con el hombre en coordinación. ¿Qué tú crees? Tú lo haces tú ahora, pues yo hago lo mío y yo lo tuyo. Eso no es así, hermano. Esto ya está excluido con lo que acabamos de decir arriba. La obra de Dios siempre tiene la prioridad, porque el hombre es dependiente de Dios en todo lo que hace. No es que son iguales, 50-50, y están trabajando juntos. Dios tiene la preeminencia en todo. La afirmación de la Biblia, sin mí, tremenda palabra, nada podéis hacer. O sea que hay una cooperación mutua, bilateral entre los dos. Juan 15:5, vamos a buscarlo. Porque siempre es un tipo de evangelio que glorifica al hombre. Y le quita toda la gloria a Dios. En ese error, ellos dicen que hay una coordinación entre los dos, el hombre y Dios. 50-50. Hay que explicar bien la concurrencia. Dios tiene la concurrencia. Él me da una oportunidad y me pone a participar. Pero Él tiene control de todo. Yo participo. Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separado de mí, ¿qué dice aquí? Algunas cosas podéis hacer. Nada, hermano.
Y nada es esa palabra con ese solo texto. Hermano, usted lo ve así, y usted porque no se ha metido de lleno a estudiar teología, pero esa gente arminianos, hermanos, se rompen la cabeza de noche, no tienen paz, porque se están chocando con la piedra. La palabra es una roca y te aplasta. Le da pesadilla de noche, porque tienen que enfrentarse a todos estos versículos. Él es el todo, hermanos. Una palabra como esa, a un arminiano, lo frustra. Sin mí, nada podéis hacer. O sea, por eso es que toda la gloria es de Él. Que el hombre coopera es una verdad, pero muy limitado, hermanos. Hay una voluntad absoluta y una permisiva. Si Dios quiere que algo no suceda, no va a suceder. Si quiere que suceda, sucede. Si Dios sí quiere que dos personas se encuentren, a que uno esté en México y otro en la Patagonia, se encuentran. No encajones a Dios. Le dijo Jesús a Juan cuando Pedro le preguntó, ¿y qué es de este? Jesús le estaba profetizando a Pedro que de qué muerte iba a morir, que iba a llegar anciano. Le dijo, ahora te ciñes tú, va a llegar un tiempo que te va a ceñir otro. Y Pedro, como era inquieto, colérico, o perdón, sanguíneo, y si yo quiero que él quede hasta que yo llegue, ¿a ti qué? Hay una enseñanza ahí. Él hace lo que él quiera, hermanos. Entonces, cuando uno empieza a explicarle estos mensajes, descansen, aprenda a descansar en el Señor. Cuando yo venía en el camino, compartía con el siervo Mier, el mundo, hermano, está dirigido por 2 o 3 millonarios, los Illuminatis, la masonería y todas esas organizaciones mundiales. Y ellos se creen los amos y señores, como los ambientalistas, el calentamiento global, etcétera, etcétera, la ONG, la ONU, la Organización Mundial de la Salud, la UNESCO, UNICEF. Se creen los amos del mundo. Entonces una persona ignorante, un cristiano, se pone a analizar eso y ellos se preparan todo para infundir temor. Pero si usted no tiene conocimiento de Dios, se asusta. Porque son 2 o 3 que están dirigiendo el mundo y son la bestia y tienen mucha maldad. Usted diría, hermanos, no, porque, mire, hermanos, esas organizaciones terroristas, un tema muy espinoso, son multimillonarias, miles de millones de dólares. Y usted me preguntaría, ¿quién es que la subsidia? Ahí está, multimillonaria, hermanos. Porque eso tiene que tener un aporte económico para poder hacer esos misiles, son muy caros. Es Satanás, esa misma bestia, porque el objetivo es destruir Israel, que es el pueblo de Dios, y después los cristianos vienen por nosotros. Y desde niños le enseñan ese odio, lo adoctrinan a odiar a Israel y que todo el mundo sea del Islam. Y Mahoma es su Dios, su profeta. Pero todo ese dinero va a esas organizaciones terroristas de Irán y de aquí, hermano, de los impuestos nuestros. Son los sustentos a ellos.
Porque este mismo gobierno que le envió unos miles de dólares hace unos años atrás a Irán, e Irán se lo envió a Hamas. Es de aquí que sale. Los que tumbaron la torre, lo que lo sustentaron fue aquí mismo. Así que está la cosa, hermano. Ahora, ¿qué pasa? Yo te digo esto. Si usted ve esto, digo, wow, pero ¿y a dónde vamos? Me va a llevar el día. Porque si son de aquí mismo, hermano. Si son terroristas, todo el dinero de los impuestos de aquí, de nosotros. Los políticos son así, amados. Usted va a decir, pero ¿quién podrá defenderme? A mí me gusta ver la realidad, el mundo, conocer la realidad para que no me engañe. Pero tengo una paz porque que Dios es el dueño. Eso es, hermano, un ajedrez que tienen estas gentes. Ellos dan y después que dan se le va la mano, echan para atrás y vuelven una diplomacia que mataron qué sé yo cuántos niños, pero ellos mismos pusieron el dinero, no le vamos a negar las ayudas. La política es muy sucia y muy baja. Y cuando usted se pone a hablar de esos temas, que cómo estamos y vivimos en un hilito, puede caer en un ataque de nervio y de pánico. Pero después que usted entiende esto, que Dios tiene control de todo, que Dios es soberano, que no hay calentamiento global, que Él cuida el planeta, empieza a descansar. Descansa en el Señor. Te deposita bajo la sombra del Omnipotente. Yo estoy enterado de todo eso, pero tengo un descanso, hermano, porque olvídate. Usted tuvo un hombre hoy al frente y mañana no va a estar. ¿Qué dijo el secretario general de la ONU? Me lo censuran de una vez. Este portugués de la tierra de mi hermano Nuno, Antonio Gutiérrez, él dijo que prepárese, hermano, porque viven amenazando a los pobres infelices. Que el planeta va a caer en el mismo infierno este año. Oye, cualquiera se asusta. Cuando yo lo escuché, dije, tranquilo, anticristo, no va a caer en ningún infierno. Dios tiene en su providencia control absoluto de todo. Lo que pasa, hermano, que esa organización necesita millones de dólares de la Unión Europea, Estados Unidos y todos los países del mundo. Entonces ellos trabajan bajo amenaza, que si no le mandan el dinero a ellos, para ellos cuidar la tierra. ¿Quién le ha dicho a usted que Antonio Gutiérrez, un hombre que no puede ni el baño, hermano, va a cuidar la tierra? El planeta, un planeta tan grande. Y aunque le manden los millones, ¿qué es lo que va a hacer él? Va a dar un decreto a la naturaleza. Eso es para guardarlo. Ay, este mensaje, hermano, va a ser bien difícil que salga. Nunca crean esas organizaciones, nunca, hermano. Es que son ateos y ellos dicen, Greta Thunberg, ella dijo que en el 2023 el mundo se iba a acabar y borró el Twitter de una vez. Y por ahí anda incómoda porque alguien le dijo, porque tú lo borraste, déjalo ahí. Es mentira, hermanos. Y la tierra no se va a calentar. Dios lo dijo cuando el diluvio a Noé con el arco iris. Mientras exista gentes aquí, va a haber las 4 estaciones del año. Va a haber comida para todos. Lo que pasa es que al mundo lo quieren secuestrar un grupo de políticos, un grupito, pero Dios tiene control de todo. Y cuando Él quiere, hermano, Él lo quita y ya. Mire, esa mentita se cayó ahí porque Dios quiso. Si Dios quiere, no se cae. Pero usted la ve aquí ahora, hermanos. Mire lo que va a pasar con ella. En paz descanse. Hasta ahí llegó ya.
Entonces, por eso es que estos temas son importantes explicarlo en estos tiempos de tanta confusión. Para que usted, hermano, abra los ojos y no se deje dirigir, no pertenezca a la masa de estas organizaciones y los políticos. Todos son unos corruptos. Todos, todos. Unos más que otros. Entonces, en la concurrencia hay que estar claro. Él pone al hombre a cooperar a la naturaleza. Pero aquí en Juan 15:5 él dice que sin mí nada podéis hacer, podéis hacer nada. Reina Valera 95. Eso se aplica a todo, en todos los campos, a todo en la vida, hermanos. Ni en los hospitales, ni en la iglesia, allá afuera. Sin él nada se puede hacer, nada. ¿Cuál es el objetivo de esos terroristas? Eliminar a Israel, pero Dios está cuidando a Israel. Porque Israel es la tierra que Dios, el pueblo que Dios eligió. Y lo unió con la iglesia, el espiritual ahora, que es el verdadero Israel de Dios. Pero ¿por qué se invierten tantos millones en esos grupos terroristas? Para eliminar a Israel y el cristianismo. Es espiritual la guerra. No vas a terminar por ende cuando Cristo venga. La concurrencia en la historia de José. Vamos a analizar esto y terminamos. La concurrencia en la historia de José. Génesis 45:1. Vamos a verlo esto. Muy interesante. Génesis capítulo 45, versículo 1. La vida de José. Génesis 45:1. Recuérdese que José se le llaman como se le llaman las 12 tribus de Jacob, los 12 hijos. Jacob tuvo 4 mujeres, Lea, Raquel, Bilha y Silpa. De esas 4 mujeres tuvo 12 hijos. Benjamín vino a ser el menor, José el penúltimo. Dios le dio varios sueños a José. Dice que él recogía manojos y los manojos de sus hermanos estaban inclinados al de él, revelándole ya lo iba a llevar a Egipto. Después tuvo otro sueño, él vio la luna y las estrellas, la luna, el sol y 11 estrellas, y todos se inclinaban a él. Jacob le reprochó: ¿y acaso tú crees que vamos a ir a rendirnos tu madre y yo y tus hermanos a ti? Y eso desató mucha envidia entre los hermanos. Entonces, la concurrencia en la vida de José, Génesis 45:1. No podía ya José contenerse. Estos son los 7 años que había escasez en Egipto. Ya hay los 7 años de vacas flacas y vacas gordas. Recuerda el sueño que Dios le dio a José al faraón, al faraón, y José se lo interpretó. Y había mucha hambre en toda esa región. Génesis 45:1. No podía ya contenerse delante de todos los que estaban a su lado y clamó: hacé salir, porque ya en varias ocasiones los hermanos habían ido a Egipto a buscar comida. Sacad de mi presencia a todos. Así no quedó nadie con él cuando José se dio a conocer a sus hermanos. Versículo 2. Entonces
se echó a llorar a gritos. Lo oyeron los egipcios y lo oyó también la casa del faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José. Tremendo, glorioso ese día, cuando José se le reveló a sus hermanos. Cuando los hermanos lo vendieron como esclavo a unos ismaelitas, él tenía 17 años. Otro en Génesis también se dice, se le vendió a unos madianitas. Recuerde que todos los árabes le llaman ismaelitas. Son hijos de Ismael, de Abraham, con la esclava Agar. Todos los árabes. Entonces, un madianita venía siendo un ismaelita. Un cananeo venía siendo un ismaelita. Un amonita, un moabita. Amonita, moabita, que fueron el fruto del incesto de Lot, viene siendo un ismaelita. Eran ismaelitas todos los árabes. Por eso la Biblia a estos que compraron a José por 20 piezas de plata, porque el esclavo tenía diferente valor. Por Cristo dieron 30. Pero José era un esclavo de 17 años, valía menos. Daban 20 si era muy niño. Si llegaba a los 30, daban 30. Cristo dieron más. Cristo lo vendieron como esclavo. 30 piezas de plata. A José, 20. Entonces los que compraron a José fueron madianitas. Recuérdense Jetro, Madián, el suegro de Moisés. Entonces dice: yo soy José, cuando se le reveló a sus hermanos. ¿Vive aún mi padre? Sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados, asustados, turbados delante de él. Versículo 4. Pero José les dijo: acercaos ahora a mí. Ellos se acercaron y él les dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste a los egipcios. Ahora pues, porque usted sabe, cuando los ismaelitas lo compraron, se lo vendieron a los egipcios, a Potifar. En la providencia de Dios y su preservación, Dios tenía establecido que José, porque había un plan y Dios cumple su plan, caiga en casa de Potifar, aquel regenerar representante militar del ejército egipcio. No os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá. No se entristezcan, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya, versículo 6, yo estoy ahora. Pues ya ha habido 2 años de hambre, eran 7, ya van 2. En medio faltaban 5 de la tierra. Y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni ciega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviaste acá vosotros. Mire, hermano, la providencia de Dios y la concurrencia. Dice, usted sabe lo que una persona hablar así. No fueron ustedes que me enviaron, fueron ellos que lo vendieron. Porque en esa historia, por el celo de los hermanos, Rubén, que fue el primogénito, no, ellos querían era no venderlo, matarlo. Pero en el guión de la película estaba escrito que José no podía morir ahí. Pero los hermanos querían era matarlo. Entonces Dios usó a Rubén y dijo: no lo matemos, porque él iba a tener que dar cuenta. Rubén es el primogénito de las 12 tribus de Jacob, los 12 hijos. Y tenía la responsabilidad de dar cuenta, como era el mayor.
Entonces la providencia de Dios le puso en el corazón a Rubén, no lo maten, pero era matarlo, a degollarlo. Metámoslo en una cisterna. Entonces también el cuarto hijo de Jacob, Dios ató Judá. Judá dijo, vamos a venderlo mejor, para que no lo matemos, no. Ahí está Dios metiendo el dedo. Si Rubén no se mete, seguro, hermano, y Judá lo matan a José. Pero no estaba escrito en la película. Entonces Dios le puso en el corazón a Rubén que lo introduzca en una cisterna. Y a Judá dijo, vamos a venderlo como esclavo. Y vamos a coger su ropa de colores, que era una ropa de el más amado, un símbolo. Y teñirla, matarle un cabrito, teñirla de sangre y decirle a su padre, Jacob, que una bestia lo devoró. Entonces dice José, pero no fueron ustedes que me enviaron aquí, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón. El más grande era José. El Faraón era un rey. Y dice aquí que estaba por arriba del Faraón, hermano. Eso es grande. Por padre del Faraón. Y por señor de toda su casa. Tenía más rango que el Faraón. Y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, y a mi padre y decirle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detenga. Habitará en la tierra de Gosén, que era el área donde habitó el pueblo de Dios, en la tierra de Gosén, en Egipto. Y estará cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas, y todo lo que tienes. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. He aquí vuestros ojos ven y los ojos de mis hermanos Benjamín, que mi boca os habla. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto y daos prisa y traed a mi padre acá. José se echó sobre el cuello de su hermano Benjamín, que era hijo de Raquel, que Raquel murió en el parto de Benjamín, y lloró. También Benjamín lloró sobre su cabello, sobre su cuello. Reina Valera 95. En la historia de José, vamos a analizar la concurrencia aquí, la película, los actores que participaron. Yo puse aquí, habían 4 actores. Dios, José, que fue la víctima, los hermanos de José. Ahí Dios tocó el corazón de Rubén. Él dijo, no lo maten. Así que Dios trabaja, hermanos. Porque en el plan, en el guión, las cosas de Dios, todo está escrito, hermano. Él hizo obras de antemano para que andemos en ella. En el guión de esa película, él no podía morir. Ahora, ¿cómo Dios trabajó? Hermanos, esos hermanos de José eran sanguinarios, aunque eran hijos de Jacob. Eran hombres malvados, aunque eran nietos de Isaac y bisnietos de Abraham, pero eran malvados. Ellos lo iban a devorar. Tenían ese mismo espíritu de Hamás, de los ISIS y de Hezbollah. Porque esas gentes, hermanos, fueron bautizados con ese espíritu sanguinario y crueles. Si no es por Rubén, lo matan.
pero que estaba escrito eso. Y no hay quien invalide el mandamiento de Dios. Cuando ya lo iban a matar, Dios le puso en el corazón de Rubén, que era el mayor. No, no lo maten. Y después lo lanzaron a una cisterna y la cisterna estaba seca. Si estuviese llena de agua se ahoga. Dios metió el dedo también para que esté seca. Entonces vino Dios también, puso las manos, y iban pasando esos madianitas, ismaelitas. Y le puso, eso es Dios actuando, sin tener marioneta, y le puso en el corazón de Judá, vamos a venderlo. Porque en el plan de Dios, en la voluntad absoluta y voluntad permisiva y absoluta, estaba escrito que José tenía que ir a Egipto, porque ahí que se iba a cumplir la palabra. El pueblo estaba profetizado, iba a ir a estar en Egipto 400 años de esclavo. La mentalidad de ese pueblo que está ahí, de Israel, hermano, eso le traza pauta a todo el mundo. Por eso es que lo quieren eliminar. Y ese antisemitismo en Europa y Latinoamérica, nadie quiere saber de ellos. Porque ha sido una historia de esclavitud y de guerra desde cuando Egipto. Y esa nación le traza pauta al mundo entero. Todas las leyes de los gobiernos, la mayoría son copias de la ley que le dio Moisés a ese pueblo en el monte de Sinaí. Por eso siempre ama a Israel y ore por Israel. Y por eso es que lo quieren eliminar, porque es el pueblo de Dios y Satanás no puede verlo. Entonces ahí había en la concurrencia varios actores: Dios, José, los hermanos de José. Ya yo hablé de Judá y de Jacob y de Rubén, que no estaba en el plan de Dios que no lo maten. 4, los ismaelitas y madianitas, que lo compraron como esclavo. 4 actores ahí en la historia de José: los hermanos de José, Dios, José y los madianitas. Los hermanos lo movió la envidia. Los 4 tenían varios actores, diferentes intenciones. ¿Qué movió a los hermanos? La envidia. A los ismaelitas, el dinero. Dios usó a estos agentes para en su providencia llevarlo a Egipto para cumplir el propósito en Egipto. Porque Israel entraron como 70 a Egipto, tenía que ir esclavo, estaba profetizado, iba a ser un pueblo esclavo en Egipto. Israel siempre desde sus inicios, hermano, ha sido luchando. Por eso es un pueblo que ama tanto la libertad, porque fueron esclavos. El mundo árabe le gusta la esclavitud. Israel es un patrón para todas las naciones del mundo. Israel no quiere nada con esclavitud, hermanos. Y también algo espiritual. En lo espiritual dice: servíos libertares, seréis verdaderamente libres. Dios nos hizo libres del pecado. Y el Israel físico fue liberado por Dios del yugo del faraón. Pero que Israel, por eso es que el mundo, algo espiritual, Satanás, quiere desaparecerlo. Porque Israel es un marco de referencia para todo el mundo entero, de lo que es el respeto de los derechos humanos. Y lo que es la libertad, porque fue esclavo 400 años en Egipto.
Entonces José en su providencia, y Dios hizo una concurrencia con los hermanos, fueron cómplices. Los madianitas, ismaelitas. José participó en Dios porque tenía que ir a Egipto. Porque ahí iba a comenzar la esclavitud. La intervención de Rubén, porque yo lo dije, la intención de sus hermanos era matarlo. La aparición de los madianitas, que le llaman ismaelitas, la propuesta de Judá, todo fue usado por Dios para cumplir su propósito en la formación y desarrollo de la nación hebrea. Para José todo estaba muy oscuro. Así pasa con nosotros. Hay momentos en nuestras vidas que no entendemos y Dios está en su providencia haciendo algo y en su concurrencia está Satanás en el asunto y se torna todo muy oscuro. No entiendo lo que está pasando. Alguien lo pueden sacrificar y todo es oscuro, pero yo no entiendo. Pero Dios está ahí. En todo momento Dios estuvo con José. Estuvo con Misael, Azael, Azaría en el foso, en el horno de fuego. Estuvo con Daniel en el foso de los leones. Le cerró la boca a los leones. Pero no hay noche. Yo le puse aquí, para José todo estaba muy oscuro. Pero no hay noche que no haya sido derrotada por el amanecer, hermanos. No hay noche, todavía yo no he visto una noche que no la derrote el amanecer. Vas a amanecer en tu vida, en mi vida, un día. No hay noche que no haya, para José todo estaba oscuro, pero amaneció. Estaba por encima del faraón y le dio comida a todo Egipto, a su padre y a sus hermanos. Esa oscuridad fue derrotada por la luz. Ahora mismo, con los conflictos y estos malvados hombres que se han levantado en estos días, el mundo está más oscuro que nunca, pero vas a amanecer. Viene un amanecer. Vas a amanecer, hermanos. Porque a veces nosotros queremos obviar, como la guerra en Ucrania y Rusia, y lo que está pasando en Israel, y creemos que eso no es espiritual. Es espiritual, hermanos. Y vendrán cosas más, pero vas a amanecer. No hay noche y oscuridad que no haya sido derrotada por la luz. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que cree en mí no andará en tiniebla. De nosotros se cayeron las escamas de los ojos. Andamos en luz. Y son tiempos, por eso aquí hablamos a veces de política, aunque a mí no me guste. Es para educar la iglesia y discernir para que no te deje dirigir como una bola de soccer y patear y no pertenezca a la masa, tenga la mente bien abierta como un abanico y esté bien claro para que estos hombres malvados que se están levantando en estos tiempos no te controlen tu vida, ni te dirían, ni le crea nada, no le crea nada. Como dice Isaías, los que te dirían te engañan y tú es en el curso de tu camino, no le crea. Todo es mentira. La única verdad es Cristo. Y esa es la historia en la concurrencia de José. Pero qué hermoso que José entendió. Yo pasé toda esta vía cruz y 3 años preso. Porque se negó a vivir con la mujer de Potifar, que él era mayordomo en esa casa. Lo vendieron como esclavo.
En esa concurrencia él dijo, todo esto Dios lo permitió como preservador de pueblos. Estaba en el plan divino de Dios. Y esa misma historia se repite en nuestras vidas, hermanos. Cada uno de los que está aquí en esta noche en el Espíritu puede analizar su trayectoria retrospectivamente. Cómo Dios lo ha ido de situaciones difíciles, ser sombra de valle de muerte, hasta el día de hoy. A José los hermanos lo querían matar, pero en el plan de Dios, en el guión, él tenía que ir a Egipto, porque ahí se iba a escribir la historia. Y esa historia está para todo el universo. Todas las naciones copian de Israel. Israel es la higuera. Mira Israel, aprended de Israel. Si está en llamas ahora y en guerra, algo está pasando en el mundo espiritual. Pongan los ojos a Jerusalén. Y estos son los tiempos que nos han tocado vivir. Yo no quiero ponerme a especular, pero algo en el mundo espiritual está haciendo Dios. Demasiadas cosas juntas. Se está terminando este año esa gran pandemia de 13 o casi 4 años. La guerra en Ucrania. Esta guerra de repente en Israel. Están pasando muchas cosas. Y la otra guerra, que eso es terrible, que no es con plomo, ideológica, cultural. Ya los muchachos no pueden ir a la escuela, hermano. En Netflix los muñequitos no los quieren confundir. A los varoncitos les quieren meter en la cabeza que no son varones. A las hembritas que no son hembritas. Ideología de género. Con el espíritu de esa bestia anticristo, Judith Butler. Con ese libro que ella escribió, que es la madre del feminismo, aquí en Estados Unidos, ella es americana. El género en disputa. Y Simone de Beauvoir, la francesa, con el libro que escribió El segundo sexo. Quieren destruir la familia, no es solamente Israel. Quieren destruir todos los principios en el hogar. Las iglesias las quieren destruir. Cientos de iglesias quemadas en Europa, amados, por estos grupos vándalos, feministas. Es algo espiritual. Que Dios guarde su pueblo. Pero los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre, por los siglos de los siglos. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias por estas palabras y estos consejos. Escríbelos en nuestros corazones. La bendición arónica con nosotros esta noche. Que Jehová nos bendiga y nos guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Jehová alce hacia nosotros su rostro y tenga de nosotros misericordia. Que Jehová, el Dios de Israel, cubra tu entrada y tu salida. Y que los alfolíes siempre estén llenos de alimentos. Y los graneros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito el fruto de tu vientre. Bendito tus niños. Bendita tu casa. En el nombre de Jesús. Amén. Vengan los hermanos del altar a cantarle al Señor. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Y por favor, Chaidi, después de esta, vamos a cantarle otra, la que dice: Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer
Entonces cantarle primero los que confían en Jehová y después Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás.